la trémula luz anaranjada de una vela que se extingue lentamente, mientras las sombras titilantes se proyectan sobre el crucifijo de madera y el pequeño cuadro de la Divina Providencia, que pareciera por instantes tomar vida en la pared. El calor invade la pequeña casita de madera y techo de pan, perdida en la alta sierra mexicana. Junto al fogón, una mujer mayor, de cabellos grises y enmarañados, sentada frente a la hoguera, con la mirada perdida, en silencio, escucha el bullir de aquella gran olla que hierve bajo la crepitante lumbre que emana de los maderos. Antes de seguir con aquellos rezos en voz baja, ella tiene más de 70 años, la piel muy quemada por el sol y los ojos pequeños y muy oscuros y penetrantes. Durante muchos años ha recorrido la altiplanicie mexicana, las grandes cadenas de cerros que hacen a la Sierra Madre. Conoce sus cuevas, sus lugares secretos. Allá fue en compañía de su esposo muchas veces. Él, un humilde campesino, aparentemente un anciano común y corriente, y sin embargo, hay quien en los poblados cercanos se decía que tenía pues un poder secreto, que no había bala ni cuchillo o machete, ni mordedura de serpiente o piquete de alimaña que pudiera hacerle daño. La gente del pueblo dice está rezado, de tal manera que todos procuraban alejarse de su lado para no tener ni la más mínima ocasión de un desacuerdo o problema con ellos. Ya desde tiempos antiguos se sabía de bandidos que podían convertirse en animales, y estos eran muy temidos por todos los que conocían de sus andanzas. Mocuepanis, decía la gente del México antiguo, nahuales les llamaban los del pueblo, como es el caso del llamado Indio Alonso, el nahual de Cerro Grande en Colima, y de otros muchos que tenían, se decía, el poder de transformarse hasta en plantas si fuera necesario. Y aquello ocurría cuando las cordadas de rurales batían la sierra para reducir a las hordas de salteadores de caminos. De aquellos salteadores antiguos se decía que sabían rezos malignos y que por ello no les entraban las balas. Sin embargo, todo veneno tiene su contra, y se supo que en enfrentamientos con los rurales, algunos de aquellos bandidos tan temidos habían caído muertos porque alguien les había disparado con una bala de plata pasada por agua bendita, o sencillamente con balas rezadas o curadas. Todas esas leyendas fortalecieron el mito de los llamados bandidos rezados, igual que sucedió con otros salteadores a quienes la gente les atribuía poderes muy oscuros. Se hablaba de que por obediencia al conjuro había quienes se colocaban las camisetas, ropa interior o pantalones al revés, que apretaban una cruz y su camiseta con los dientes mientras estaban en mitad de una balacera, que tenían o habían sido tratados con conjuros muy negros y que estaban protegidos por la oscuridad. Y sin embargo, todos aquellos individuos de los que se decía tenían protecciones oscuras terminaron sus vidas de forma muy violenta, como en el caso del nahual de Cerro Grande, al cual su pareja le cercenó la cabeza después de quitarle la vida con un puñal. Aquellos individuos, después de dar muchos problemas, terminaban sorpresivamente sus vidas muertos de formas muy violentas, cuando se decía que habían perdido la protección de aquellos entes de oscuridad, los poderes que estos les daban, o a que alguno más avispados que ellos había descubierto su secreto y les preparó la contra al mismo para terminarlos. Otros aseguraban que el poder se perdía si se habían tenido relaciones íntimas 3 días antes de ser necesaria la protección, si habían tenido contacto con algo sacro o pisado suelo bendecido, si les rezaban el credo o un Padre Nuestro al revés estando peleando en contra de ellos. Los relatos de nuestros abuelos no solo contaban de gente a quienes las balas no les podían hacer daño y que siempre salían vencedores en pleitos a puño limpio, o que ni el machete más afilado o el cuchillo más certero podían lastimarlos, que llegado el momento, si era necesario, desaparecían ante la vista de sus enemigos o se transformaban en cualquier cosa, planta o animal, para despitar a sus rivales. El pueblo los llamó brujos, nahuales, y sin embargo, estas gentes, se decía, habían hecho pactos con la oscuridad para protegerse en sus andanzas y delitos. Desde tiempos de la Revolución,
Los más antiguos comentaban que muchos usaban el cuchillo o la navaja para hacerle una cruz a la punta del plomo de sus balas, y luego estas eran bañadas con agua bendita, preferentemente de Sábado Santo. Muchos otros las llevaban a bendecir y muchos más cargaban sacramentales con los cuales cubrían estas balas: aceite bendito, agua bendita, sal consagrada o todas las cosas juntas. Se sabía que antes como ahora, las tropas revolucionarias andando por las sierras se encontraban con cosas muy espantables y fuera de su total entendimiento, cosas que hacían entumirse de miedo a los más bragados entre los revolucionarios, gente que había estado en combates muy violentos y que se creía que no había nada que los sacara de su tranquilidad. Y sin embargo, muchos de ellos se enfermaban al ver cosas que no podían comprender, cosas o gente, entre comillas, con las que al paso de muchos sinsabores, derrotas y dolorosas bajas, tuvieron que ir aprendiendo a pelear con eso en igualdad de circunstancias. Otros hablan de una bala hueca, abriéndole un pequeño hueco al plomo y llenándolo de azogue o mercurio, y taparlo de nuevo. Algunos con cera derretida decían que eso rompía cualquier hechizo, pero también hay quien dijo en su momento que nada de esto es efectivo si no se tiene la suficiente fe. Sin embargo, muchas personas mayores mencionaban que todo aquel que la hace la tiene que pagar, porque todos tenemos una hora y un día, y cada cual su destino final, del cual no se escapan ni los más conjurados ni con la ayuda del oscuro adversario. Sin embargo, existen rezos buenos y rezos malos, porque las oraciones al parecer tienen dos vertientes: los rezos a Dios, que los usa la gente buena para protegerse, y los pactos con espíritus inmundos, que son utilizados por aquellos que han vivido al margen de la ley o van a dedicarse a hacer malas acciones. Que varias de esas oraciones son malignas, pero que también existen oraciones que son utilizadas para vencer la oscuridad. Contaban los abuelos que para que sea efectiva la protección, la persona a la que decían el conjuro debía mantener en secreto las palabras que se le digan, que si ésta revela lo que se le dijo en secreto, ahí mismo terminaba la protección, que debía guardar algunas costumbres y abstenerse de hacer algunas cosas, que entre otras cosas, y dado aquello, escriben lo que les dijeran en un papel, que lo tenían que quemar y que se lo tenían que tragar, ya hecho cenizas, con agua. Pero antaño, las consejas hablaban que entre Dios y el diablo hay relaciones de convivencia más allá de nuestro entendimiento, que el bien y el mal cohabitan en el mundo y que de alguna manera el mundo marcha como debiera. Sin embargo, aquellos hombres con menos educación que la media de nuestro tiempo observaban, reflexionaban y entendían cosas que aún ahora, con tanta tecnología a nuestro alcance y por ende con tanta información, nos cuesta trabajo comprender. Por ejemplo, se decía antaño que para que una obra o construcción grande, casa, edificio o presa, no se cayera, debían hacerse sacrificios que muchas veces implicaban vidas o sangre, que los mineros antaño o aquellos que encontraban un hallazgo o tesoro enterrado invocaban al diablo y una parte de aquello que habían encontrado lo gastarían derrochándolo en vicio o mujeres en su nombre, pero que igualmente en sus casas tendrían imágenes y continuarían siendo creyentes y adoradores de Dios, cosa muy conveniente para ellos. El caso es que mucha de esa sabiduría se fue perdiendo a través de los años. Las cosas de la oscuridad y por otro lado la sabiduría de la luz para saber cómo protegerse del mal. Charles Baudelaire decía que la máxima habilidad del príncipe de la oscuridad es hacernos creer que no existe, y muchos en la actualidad ni eso pueden entender. Entonces pues, es práctica muy antigua utilizar oraciones para todo, desde amarrar una boda, para viajar sin peligro, para evitar enfermedades, hasta para hacerse invisibles, para ser inmunes a las armas de fuego, y cada quien la utiliza según sus intereses, porque al hablar de este tema que parece fantasía o historias del más allá, uno termina entendiendo una realidad muy humana, que el miedo, el sufrimiento, la crueldad, el deseo por vencer al enemigo físico, el deseo de poder escapar y por burlar a la muerte, hacen que el ser humano se vuelva lo suficientemente malvado para ser capaz de todo. Ya desde la revolución, pues, se sabía de prácticas oscuras entre los revolucionarios que desde luego no aparecerán en ningún libro de historia.
Los soldados de uno y otro bando solían acudir a la brujería para lanzar maleficios en contra de sus enemigos, pero además buscaban por medio de ella la protección. Participaban en ritos conocidos como cruzarse, que consistía entre otras cosas en beber la sangre de un gato negro sin ojos con la ilusión de mantenerse a salvo durante el combate. No se encontrará pues mucha información sobre todas las cosas que ocurrieron entre las filas de los grupos armados de aquel movimiento que desangró nuestro país, pero, aunque no muchos se atreven a admitirlo, es bien sabido que hubo un estrecho vínculo entre nuestra historia de violencia y algo oscuro que estaba, o sigue estando, mucho más allá de nuestro entendimiento.